¿Quién es Napoleón Bonaparte? Nacido en Córcega, Napoleón Bonaparte se convirtió en uno de los líderes más famosos de la historia. Conocido por su tenacidad y ambición. De origen humilde, Napoleón ascendió a través de las filas militares durante la Revolución Francesa. Pronto se convirtió en un general distinguido. En 1799, realizó un golpe de Estado y se autoproclamó primer cónsul de Francia. Su gobierno estableció reformas importantes en el país. En 1804, se autoproclamó emperador de los franceses. Su reinado estuvo marcado por guerras constantes y la expansión del Imperio francés. Sin embargo, su derrota en la batalla de Waterloo en 1815 marcó el fin de su reinado. Fue exiliado a la isla de Santa Elena. Napoleón murió en 1821, dejando un legado de reformas y guerras que cambiaron el panorama de Europa. Su historia sigue fascinando al mundo. Napoleón Bonaparte, el líder que definió una era. Nacido en Córcega, Napoleón Bonaparte se convirtió en el líder más influyente de su tiempo. Cambió la cara de Europa con su genio militar y su visión política. Su destreza en el campo de batalla lo elevó al poder en Francia. Al mando del gran ejército francés, Bonaparte conquistó gran parte de Europa, demostrando tácticas innovadoras que aún Napoleón también es recordado por su reforma legal, el Código Napoleónico. Este cuerpo de leyes civiles unificó a Francia y se convirtió en la base del sistema legal. Napoleón también es recordado por su reforma legal, el Código Napoleónico. Este cuerpo de leyes civiles unificó a Francia y se convirtió en la base del sistema legal en muchos otros países. A pesar de sus logros, el liderazgo de Napoleón no estuvo exento de controversia. Su ambición de poder y su desprecio por los límites políticos a menudo lo llevaron a conflictos con otras naciones. Finalmente, las derrotas militares y el exilio marcaron el final de su reinado. Sin embargo, Napoleón Bonaparte dejó una huella indeleble en la historia. En resumen, Napoleón Bonaparte fue un líder complejo y fascinante. Su legado sigue siendo un tema de debate hasta el día de hoy. ¿Quién es Napoleón Bonaparte? Nacido en Córcega, Napoleón Bonaparte se convirtió en uno de los líderes más famosos de la historia. Conocido por su tenacidad y ambición. De origen humilde, Napoleón ascendió a través de las filas militares durante la Revolución Francesa. Pronto se convirtió en un general distinguido. En 1799, realizó un golpe de Estado y se autoproclamó primer cónsul de Francia. Su gobierno estableció reformas importantes en el país. En 1804, se autoproclamó emperador de los franceses. Su reinado estuvo marcado por guerras constantes y la expansión del Imperio francés. Sin embargo, su derrota en la batalla de Waterloo en 1815 marcó el fin de su reinado. Fue exiliado a la isla de Santa Elena. Napoleón murió en 1821, dejando un legado de reformas y guerras que cambiaron el panorama de Europa. Su historia sigue fascinando al mundo. Napoleón Bonaparte, sus primeras batallas. Napoleón Bonaparte, un hombre conocido por todos. Un hombre que comenzó la lucha desde una edad temprana. Sus primeras guerras fueron en Francia, durante la Revolución. Apenas era un joven oficial, pero demostró gran valentía y astucia. Más tarde, se enfrentó a las fuerzas austríacas en Italia. Con estrategias brillantes y un ejército leal, obtuvo la victoria. No podemos olvidar su expedición a Egipto. Aunque no fue un completo éxito, marcó una época en la historia militar. Sin embargo, no todas fueron victorias. Napoleón también sufrió derrotas, como la infame invasión de Rusia. Napoleón Bonaparte, un hombre de guerra. Sus primeras batallas forjaron el camino de un líder inolvidable. Bajo la sombra de un emperador, la guerra de Napoleón Bonaparte en Francia. En 1804, la quietud de Francia se rompió al ser coronado Napoleón Bonaparte emperador. Su ambición transformaría a la nación. La estabilidad doméstica que Napoleón prometió se vio ensombrecida por conflictos. Bajo su liderazgo, Francia se vio envuelta en una serie de guerras devastadoras. El Código Napoleónico, una de las reformas más duraderas, se promulgó durante este tiempo.
Aunque fue una mejora, las guerras continuaban. La batalla de Austerlitz fue un triunfo para Napoleón, pero la victoria llegó con un costo. Miles de vidas se perdieron en el campo de batalla. La invasión a Rusia fue el principio del fin. El invierno ruso demostró ser un enemigo más fiero que los ejércitos del zar. Finalmente, Napoleón fue exiliado en 1814. Su intento de regresar al poder, conocido como los 100 días, terminó en su derrota definitiva. A pesar de sus fracasos, Napoleón dejó una huella imborrable en la historia de Francia y en el mundo. Bajo la sombra del águila, la conquista europea de Napoleón Bonaparte. En el siglo XIX, un hombre cambió el rumbo de Europa. Ese hombre era Napoleón Bonaparte, un líder militar y político imparable. Napoleón emergió de la Revolución Francesa, un periodo turbulento que desató su ambición y habilidad estratégica. Él aprovechó la oportunidad para consolidar su poder. Con su inteligencia táctico y carisma, Napoleón conquistó gran parte de Europa. Su imperio se extendió desde España hasta Rusia, un logro sin precedentes. A pesar de su conquista expansiva, el reinado de Napoleón no fue sin desafíos. La resistencia en los países ocupados y las coaliciones en su contra presionaron su imperio. Napoleón, sin embargo, no fue solo un conquistador. También implementó reformas legales y administrativas que dejaron una huella duradera en la sociedad europea. Finalmente, la caída de Napoleón llegó con la invasión de Rusia y su eventual exilio. Pero su legado y la historia de su conquista perduran hasta hoy.